Señor Dios Todopoderoso, Dios eterno, nos acercamos a ti haciendo esta súplica en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Creemos en tu promesa y confiamos en que cumplirás esa promesa de enviar tu Espíritu Santo para que tu Espíritu nos guíe hoy a la verdad. Bendice nuestra lectura y meditación de tu santa palabra y haz que podamos ver que esto es la verdad y escuchar tu voz en esta exposición. Alúmbranos. Alumbra al que está en el error, al que está engañándose a sí mismo, al que ha creído falsamente. Alumbra al que todavía está en sus pecados. Y traslada hoy personas del reino de la oscuridad y las tinieblas al reino de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y bendice a tu pueblo. Alimenta tu grey, apacienta tus ovejas, Señor. ¿Cuánto te necesitamos? Oramos confiando en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Les ruego que abran la Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Vamos a leer del versículo 21 en adelante. Y vamos a tener hoy una exposición parcial de este texto. Y si el Señor lo permite, de hoy en 8 terminaríamos con este fragmento. Gálatas capítulo 4, a partir del versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Mis hermanos, hoy nos acercamos a un pasaje que tiene sus complicaciones, pero esperamos con el auxilio del Espíritu Santo mostrar de una manera clara lo que se nos enseña aquí. Y como ustedes ven, los que tienen la versión que nosotros usamos, el título que le ponen al fragmento es Alegoría de Sara y Agar. Entonces,
Lo primero que necesitamos entender es qué es una alegoría. ¿Qué es esa palabra? Todos podemos entender qué es esto, desde los pequeños hasta los grandes. Una alegoría, una definición cortita y sencilla. Una alegoría es una historia en que los personajes o los eventos son símbolos que representan otros eventos, otras ideas o personas. Eso es. Una manera también de escribir, también hay un estilo literario que es alegorizando. Alguien puede hacer un libro de una manera alegórica, con una alegoría. El ejemplo que solemos dar es El progreso del peregrino, porque John Bunyan en el siglo XVII fue tan hábil para hacer un librito con respecto a una historia en la cual todos los eventos, los nombres de las personas, de los lugares, todos representaban algo. ¿Recuerdan? Para los que no lo han leído, es un hombre que por leer un libro, que no dice, pero se sabe que es la Biblia, por leer un libro, se llega a dar cuenta que él tiene un fardo, un saco, una gran carga sobre sus espaldas y no sabe qué va a hacer para quitarse aquel gran peso de sus espaldas. Que obviamente eso tiene un significado, aquel peso en sus espaldas es el pecado. Hasta que se le aparece un hombre que le va a ayudar. ¿Y cómo se llama ese hombre? Evangelista. ¿Por qué se llama evangelista? ¿Ven? Todo tiene un significado. El evangelista, ¿qué le hace? Le dice cuál es el camino a la cruz. ¿Y qué pasa cuando él, después de varias dificultades, llega a la cruz? La carga de sus pecados se desata y cae, y etcétera. La historia es muy bella y es una alegoría bien hecha en la cual personajes y lugares y eventos representan otras cosas. En la Biblia también tenemos algo que es similar, pero no es exactamente igual, que es una parábola. Y para los que hemos leído, por ejemplo, esta mañana en el Evangelio de Lucas, que teníamos una parábola, ¿verdad? La parábola del sembrador. La parábola es un relato tomado de la vida y de la experiencia cotidiana, digamos, con el propósito de transmitir no muchas verdades, sino una verdad esencial, fundamental. Y entonces tenemos, por ejemplo, las parábolas del reino. ¿Recuerdan? A nosotros se nos dio en el pasado todas las parábolas, pero ¿qué era? Cristo centrándose en un tema específico, el reino, o aspectos del reino, sea el inicio del reino, la actividad del reino, la consumación del reino, etc. Pero entonces esas dos cosas debemos tenerlas claro para que entendamos lo que hoy vamos a hacer. Una cosa es una alegoría, de la cual hay muchas ideas que se pueden dar ahí, una parábola, una idea central. Y entonces la diferencia es esa. Usando información de libros de hermenéutica, creo que les puede servir esta cita. La parábola es esencialmente una comparación formal y obliga al intérprete, a fin de hallar su significado, a ir más allá de la narración que se hace, en tanto que la alegoría es una metáfora extendida, dentro de sí misma contiene su interpretación. Bueno, sin querer complicarles, hablemos de que son maneras de comparar, de ilustrar. ¿Está bien? Por medio de una ilustración, el autor bíblico nos da una enseñanza. Ahora, aparte de lo que vimos, entonces, que es una alegoría, una parábola, hay otra cosa que sí es importante que entendamos para no caer en ello, y es un método de interpretación bíblica que se llama alegorización. Algunos ya podrán recordar que de esto también fuimos enseñados, pero necesitamos recordarlo. La alegorización es un método de interpretación en el cual el que está interpretando toma muy arbitrariamente los eventos y los detalles para darles un significado. Y hay que ser muy cuidadoso con esa manera de interpretar la Biblia. Me llama la atención que hoy, precisamente, esta lectura que tuvimos del libro de Crónicas, donde se describe lo del templo que hizo Salomón y los detalles de lo que hicieron,
recuerdo, tal vez el pastor Eduardo se acuerda, hace unos años, un hermano, bueno, creo que era hermano en la fe, había, según él, sacado del candelero que se describe en la ley de Moisés, el candelero que tiene sus brazos y sus granadas, más bien sus almendras, decía que de ahí Dios le había revelado cómo probar que la Biblia tenía 66 libros. Eso es alegorizar, hermanos. Él, de una manera, que ya ni me acuerdo cómo fue las matemáticas que él hizo, pero sacó de ahí para defender que nuestra versión de la Biblia, que tiene 66 libros, así es porque eso lo revela. No es la manera correcta de acercarnos a la Biblia. Si nosotros vamos, por ejemplo, en ese caso específico, y necesitamos averiguar cuáles son los libros canónicos, tenemos que hacer otro tipo de estudios y no alegorizar de esas maneras. Pero eso se dio en los primeros siglos de la iglesia, cuando vimos, ¿verdad? También interpretación bíblica se vio en los primeros siglos de la iglesia. Los pastores alegorizaban muchísimo y le querían dar a cada detalle de un relato un significado. No hagamos eso. Siempre tenemos que ir a la Biblia, al significado más llano y más literal, y buscar de ello la aplicación. Y eso sí, como en el día de hoy, cuando la Biblia misma es la que me dice que eso significa eso, pues lo creo. Lo creo porque Él me está diciendo que eso era un símbolo. Está bien. Pero solo un ejemplo más para que veamos los peligros de interpretar alegóricamente, que no debe hacerse. Por ejemplo, en el catolicismo romano, cuando Cristo está en la cruz y le dice a Juan y a su madre María: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. La interpretación literal, llana, es esta, porque la Biblia dice, la recibió en su casa y era como si era su mamá, la cuidó. ¿Qué es el significado alegórico? Que en ese acto Cristo está dándole toda la humanidad a María. ¿Ven? Entonces eso es alegorizar. Eso, claro, para su entendimiento de doctrinal se ajusta, pero no es lo que la Biblia nos está enseñando. Simplemente está enseñando un hecho, lo que sucedió y nada más. No tenemos entonces siempre que ser muy cuidadosos de estar buscándole significados ocultos o símbolos extraños a la Biblia. Debemos aprender a recibirla con sencillez, no alegorizar las parábolas y entonces no buscar significados ocultos. Ahora, habiendo dicho esto, si nosotros vamos a estudiar una alegoría, primero necesitamos entender bien esa historia. Yo espero que la mayoría hayan leído Génesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, todas esas partes donde se nos cuenta todo ese relato, la vida de Abraham. Pero por si no, yo voy a hacer un pequeñísimo repaso de cómo fue el llamamiento de Abraham y todo lo que ocurrió en su vida. Entonces, es así. Dios llama a Abraham a los 75 años y le promete una gran descendencia. Lo llama a salir de donde él vivía, en Ur de los Caldeos, y él obedece, y dice la Biblia que él invocó el nombre del Señor haciendo un altar. Ese es el llamamiento primario de Abraham. ¿Qué más pasó en la vida de Abraham? Bueno, Abraham le cree a Dios, obedece y sigue pasando el tiempo. Y al tiempo, Abraham consulta a Dios sobre su futuro y le dice: ¿qué me darás? Que yo no tengo hijo. Lo que tengo es un mayordomo que se encarga de todo. ¿Será este mi heredero? Y entonces Dios le promete ese día a Abraham un hijo, una descendencia innumerable, le dice Dios. No es ese Eliezer, el Damaseno, el que te va a heredar. Un hijo tuyo, un verdadero hijo tuyo va a ser el que heredará. Y otra vez le promete que va a ser una descendencia innumerable. Y Abraham le cree a Dios. Y se llamaba Abram, ¿recuerdan? Ese era el nombre al inicio. Y sigue pasando el tiempo. Y entonces la esposa de Abraham
que se llamaba Sarai, que sabía esa promesa, que podemos deducir que ella creía esa promesa, pero no veía cómo eso llegaba a pasar, porque iba pasando el tiempo, ellos ya estaban viejos y ella seguía estéril, siempre había sido estéril y seguía estéril. Y entonces Sarai le pide a Abraham que tome a una sierva de ella egipcia, Agar, una esclava egipcia, que la tome y que con ella tenga un hijo. Y nace entonces Ismael. Y ese Ismael es hijo de Abraham. Pero bueno, sigue pasando el tiempo y Dios vuelve a aparecer a Abraham. Y Dios le promete de nuevo una gran descendencia. ¿Y sabe qué hace Dios esa vez? Le cambia el nombre a Abraham y le dice: ya no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham. Ya no serás padre enaltecido, sino padre de multitudes. Y tu esposa no se llamará más Sarai, se llamará Sara. Y yo le voy a dar. Y entonces él, en ese momento, ustedes recuerdan lo que él responde: ojalá Ismael viva delante de ti. Él dice: bueno, si todo eso es cierto, debe ser con este hijo que tuvimos de esta manera. Pero Dios le anuncia el nacimiento de un hijo de su esposa. Y dice que ese va a ser Isaac, que por cierto se llama Risa. ¿Recuerdan? Y cuando él nace, Sara, ahora se llamaba Sara, dijo, que le puso Isaac, dice: todos se reirán conmigo. ¿Quién iba a decir que yo iba a ser mamá? Pues Dios cumplió su promesa y nació ese hijo. Y comenzaron los problemas familiares, hasta el punto, sin entrar en detalles, que Agar, esa esclava egipcia, y su hijo Ismael fueron despedidos ya no vivieron más con Abraham. Entonces esa es toda la historia. Ahora veamos lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que eso significa. Y un detalle importante: el hecho que esto sea una alegoría, no estamos diciendo que es que eso no sucedió. No, eso sucedió, fueron hechos reales, a los cuales eventualmente, por iluminación del Espíritu Santo, el apóstol Pablo le da un significado. Entonces, él dice, por eso él les pregunta al inicio ustedes dicen que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Y entonces él comienza a explicar esta alegoría. Voy a aclarar, por si hay algunos que no han estado en toda la serie, que nosotros venimos confrontando el verdadero evangelio con una corrupción del evangelio que había entrado en las iglesias de Galacia. Unos hombres que querían añadir algo a la obra de Cristo y le estaban diciendo a esos convertidos que para que ellos fueran hijos de Dios, sí estaba bien, tenían que creer en Cristo, pero también tenían que someterse a la ley mosaica, es decir, hacerse judíos para poder ser verdaderos hijos de Dios. Y entonces el apóstol Pablo está confrontando, más bien contrarrestando esa falsa enseñanza con la verdad de la palabra, y durante toda la epístola él está citando constantemente el Antiguo Testamento para corroborar. Y él dice: está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual, dice, es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Entonces, dos pactos. Tenemos dos pactos. El pacto con Moisés y el otro es el nuevo pacto. El nuevo pacto es aquel del que habló Jeremías. ¿Recuerdan? Que él dijo: vendrán días en los que haré nuevo pacto con la casa de Judá, ¿verdad? Y el nuevo pacto del cual nos ratifica Hebreos 8. ¿Recuerdan? Que dice que al entrar en vigencia el nuevo pacto, el otro se hizo obsoleto. No porque aquel pacto fuera completamente inútil, sino porque ya cumplió su propósito.
ya cumplió su propósito. De ahí en adelante, entonces, las regulaciones del pacto mosaico ya no aplican para los creyentes. Y aún, esto es importante, aún la ley moral que se incluye dentro del pacto mosaico no condena al creyente más. No condena al que está en el nuevo pacto. Vean qué importante entender esto. Ya nosotros habíamos visto en veces anteriores el propósito de la ley. Y nosotros debemos entender que esa ley nos llevó a Cristo, nos hizo ver nuestra necesidad de salvación, porque no hay uno solo que, dependiendo de la ley, pueda estar bien con Dios, porque la ley de Dios es para cumplirla, no a medias, no 90%, sino 100%. Y no hay un solo ser humano que pueda cumplir esa ley. De manera que habíamos visto, los que están bajo la ley, lo cual significa los que quieren depender del cumplimiento de la ley para estar bien con Dios, están bajo maldición. Entonces, dice que esas mujeres representaban dos pactos. Los del nuevo pacto ya no están bajo la condenación de la ley. ¿Por qué? ¿Qué cantamos hoy? Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente su sangre derramó. Y vean la tristeza. Usted puede estar aquí y haber cantado eso y no creerlo. Y vivir como si usted de alguna manera le está pagando a Dios por sus pecados. No hay nada que usted y yo podamos hacer que sea suficiente para pagar nuestras ofensas y nuestro quebrantamiento de la ley de Dios, que es santa. Pero Cristo todo lo pagó. Y eso es lo que pasaba aquí, que estos hombres venían hablando de cosas de la ley como si Cristo no hubiera ya pagado todo. Y eso es muy grave. Ok, entonces, simplemente sin entrar en muchos detalles, ahí, pero debe entusiasmarnos. Si usted no se acuerda bien de los pactos, vaya, busque las series de los pactos que se nos dio a nosotros, muy buenas. Pero aquí básicamente lo que nos dice es eso. Había un pacto que se hizo con Moisés y ya ese pacto cumplió su propósito. La ley nos hizo ver cuán pecadores éramos, nos lleva a Jesucristo, y confiando en Jesucristo ya aquella ley no nos condena, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dijo Pablo. Ven, Cristo me libra de aquella ley que me condenaba. ¿Y cómo lo hizo? Pagando el precio y viviendo Él santamente y sin quebrantar aquella ley jamás. Lo otro que nos dice aquí es que los dos hijos representan dos formas diferentes de nacimiento. Yo creo que este es bastante claro, porque ¿cómo nació Ismael? Como nace todo el mundo, una manera natural. Un hombre se une a una mujer y nace un bebé. Pero en el otro caso hay una intervención milagrosa y poderosa de Dios para hacer que una matriz estéril y anciana reciba vida. ¿Entienden? ¿Entienden qué hay aquí? Los dos hijos representan dos formas de nacimiento. Y al día de hoy lo mismo pasa. Solo hay dos clases. O usted está en la carne o está en el espíritu. O usted todavía está tratando de ponerse a cuentas con Dios y vivir dependiendo de sus obras para llegar a Dios, como lo hace cualquier otra religión. O usted, por obra del Espíritu Santo, ha nacido de nuevo y ahora ha puesto su fe completamente en Jesucristo y está unido a Jesús. Usted es libre del pecado y de la muerte, y libre de aquella ley que le condenaba, para ahora vivir para Dios. Solo dos clases de personas.
unos todavía esclavizados y los otros libres. Los hijos del pacto mosaico son esclavos y están representados, dice aquí, en la ciudad física de Jerusalén y por el monte Sinaí. Esta es una parte también interesante porque dice el monte Sinaí en Arabia. Los descendientes de Ismael son los árabes. ¿Ven? Y entonces él hace esa conexión entre Arabia y el Sinaí. Ahora, esto lo está dando a manera de explicación. No es que yo voy a decir, ok, esos son solo para los árabes descendientes. No, está dándonos claramente dos posibilidades. Usted está en alguno de los dos lados. O usted todavía está esclavo del pecado y sujeto a esa ley, o usted ya fue libertado por el poder del Evangelio de Jesucristo. Nada más. Y si es así, usted está del otro lado como Isaac, que nació milagrosamente. La pregunta es, ¿ya usted nació milagrosamente? ¿Ya usted nació milagrosamente? Decía un evangelista algo que nunca voy a olvidar con respecto a esto de los nacimientos. El que solamente nació una vez tendrá que morir dos, pero el que nació dos veces solo morirá una vez. ¿Entienden? Nosotros nacemos de forma natural físicamente, pero si hemos nacido de Dios, si hemos experimentado el nuevo nacimiento, nosotros solo experimentaremos una muerte, que es la muerte física, pero eternamente viviremos con Dios. En cambio, el que solo nació una vez y no tuvo nuevo nacimiento, él no solo morirá físicamente, sino que morirá eternamente en la condenación del infierno, lo que la Biblia llama en el Apocalipsis, esta es la muerte segunda. ¿Y a qué está hablando? Al lago que arde con fuego y azufre, del cual dice, sube el humo de su tormento por los siglos de los siglos. Ahora, hay además aquí una referencia a una profecía de Isaías. Veamos lo que está haciendo el apóstol Pablo. Una vez que habla de eso, hace referencia a una profecía de Isaías. Y si quieren la leemos, Isaías 54. Isaías 54 dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. ¿De quién está hablando ahí? Y aquí vamos a otra parte de las que se interpretan en esta alegoría. Jerusalén, la celestial. A Jerusalén se le pone aquí como una madre. Ese sentido es importante. También en Hebreos 12:22.
cuando el escritor de Hebreos está haciendo la comparación entre todo aquello del pasado y la realidad del nuevo pacto, él dice, no os habéis acercado a aquel monte, sino al monte de Sión, a Jerusalén la celestial. Y aquí dice que es madre de todos nosotros. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en el Antiguo Testamento ya se había hablado de Jerusalén y del remanente como la esposa de Jehová. Y de esto nos han estado también predicando en la providencia del Señor en Oseas, ¿verdad? Bueno, en el Nuevo Testamento se nos aclara aún más y dice que la iglesia es la esposa del Cordero. De ella todos nosotros somos miembros por la fe en Jesucristo. Y aquí hay un detalle bien importante, porque él dice, o usted es hijo de la esclava y por lo tanto es esclavo, o usted es hijo de la libre y entonces es libre. Y debemos identificar qué pasaba aquí. ¿Qué pasaba aquí? La ciudad, muchas veces, cuando se habla de Jerusalén, cometemos el error de pensar en la ciudad física que hoy en día se llama Jerusalén, o incluso en la ciudad física que algún día se llamó Jerusalén, y no darle, y esto no es alegorizar, sino que la Biblia nos da ese significado, el significado correcto de lo que esa ciudad realmente representa, que es la ciudad de Dios, compuesta por todos aquellos que son súbditos del reino de Jesucristo. Y por eso es tan importante para Pablo hacerles ver a ellos de quién es usted. Usted de esa Jerusalén física que todavía está tratando de llegar a Dios por sus propios medios, que está tratando de ganarse la salvación. Y yo les decía ahora esto con respecto a la ley moral, aún que es importante entender. Porque hay algunos, ya vemos que ellos estaban cayendo en varias leyes que querían estar guardando. Primero, que se circuncidaran para que entraran en el pacto de Abraham según ellos. Luego estaban ya hasta guardando ordenanzas que eran para aquel tiempo de la teocracia de Israel, y eso estaban haciendo. Pero aún hoy en día, si yo le pregunto a usted cuál es el camino a Dios, ¿me responderá usted que cumpla los mandamientos? ¿Es eso lo que usted tiene en su mente? ¿Le dirá eso a usted a alguien que necesite salvación? ¿Cumpla los mandamientos? No, la ley usted se la tiene que mostrar al pecador para que vea su pecado, pero no como medio de salvación. Se la tiene que dar como espejo, porque muchas veces el pecador no se siente pecador. Entonces la ley es necesaria y usted le hace ver en la ley moral cuán lejos está él del estándar de Dios. Un solo mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Yo le pregunto a usted, ¿usted cumplió eso hoy? Nada más hoy, domingo, 14 de mayo. ¿Amó a Dios hoy con todo el corazón? Usted no ha amado ni yo a Dios con todas las fuerzas hoy. Así que usted no cumple la ley de Dios. Y si usted depende de ese mandamiento, está bajo condenación. Eso es lo que tenemos que entender de la ley. Pero la ley, una vez que me hace ver, oh Dios mío, ¿qué hago yo? No he cumplido tu santa ley. Ni te he amado a ti, ni he amado a mi prójimo como debería. ¿Qué voy a hacer? Y entonces, ahí está la cruz de Jesucristo, el que todo lo pagó. Mira a Él y sea salvo. Mírelo a Él con fe y crea que la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado.
¿Y le lleva esto entonces a una vida en la que, bueno, entonces ya no cumplo los mandamientos? No. Veremos en la epístola cómo ahora la aplicación de entender bien el Evangelio nos lleva a vivir vidas santas, pero no a procurar ganarnos la salvación por el cumplimiento de los mandamientos. Porque nosotros somos hijos de la libre y somos libres en Cristo. No estamos bajo ese yugo de esclavitud, nunca más. Hay un detalle aquí que había olvidado y que creo que es importante. Para aquellos que hoy en día, creo que cada vez más se dan personas que piensan que pueden ser cristianos desligados de la iglesia. Más y más se dan. Se dan por muchas causas. A veces algunos por desilusiones que han llevado en tal o cual iglesia. A veces por causas que podríamos decir justificables, pero ante el Señor no. Porque no es posible. Hay una cita de Cipriano de Cartago del siglo III que dice: el que no tiene a la iglesia como madre, no podrá tener a Dios como padre. Pero ¿qué era lo que él quería decir? Porque tampoco quiero que me malentiendan de que entonces usted viene a la iglesia y si ya bajo el techo de la iglesia está salvo. No es eso. Es que la iglesia es madre en el sentido de que la iglesia que predica el Evangelio en el poder del Espíritu Santo engendra hijos para Dios. ¿Lo pueden ver? El Evangelio es predicado en el poder del Espíritu y ese Evangelio engendra hijos para Dios. En ese sentido es en el que podemos decir la iglesia es madre. Y ahora bien, una vez que esa persona es engendrada de Dios, ¿qué pasa? La madre le alimenta. ¿Cómo? La exposición de la palabra, las ordenanzas sagradas o sacramentos que en la iglesia se hacen. ¿Cómo hace aquel que dice ser cristiano y está desligado de la iglesia para nutrirse? ¿Quién es su madre? No, la Biblia nos dice que somos hijos de la libre, de la iglesia del Señor. En todo esto, lo que nosotros tenemos que tener claro es que hay una marca distintiva entre la religión verdadera, la religión de Cristo, y todas las demás. ¿Cómo hiciera que Dios venga y grabe esas palabras en nuestro corazón? Solo hay dos religiones o clases de religiones en el mundo: la religión de Cristo, que es la religión verdadera, y todas las demás. Pero esto se agrava cuando todavía los que profesan el nombre de Cristo también son parte de una religión falsa. Porque ser cristiano no es nada más tener a Cristo en los labios. Ni una iglesia cristiana es la que diga que es cristiana. Eso lo complica mucho más, ¿no les parece? Porque si yo les digo a ustedes, solo hay dos clases de religión: la religión de Cristo, que es la verdadera, y todas las demás, fácil sería entonces que donde quiera que yo vea una iglesia que dice que es cristiana, entonces ya está bien, ahí está la verdad. Pero no es así. Este es el problema que enfrentó Pablo. Los Gálatas habían recibido un evangelio de parte de Pablo correcto, sano, centrado en Jesús, centrado en la obra de Cristo. ¿Y ahora qué habían hecho? Se habían desviado siguiendo un error. Pero no cualquier error, un error que les llevaría a la condenación. Entonces nosotros estamos en un problema grande. Porque ¿cuántas miles de iglesias hay? Y en cuántas de ellas Cristo es el centro y la obra de Cristo el centro. No, están llenándolo de actividades que hace el hombre. Están llenándose de filosofías mundanas o de legalismo. Y usted que está sentado hoy aquí y que me escucha,
¿Dónde tiene usted puesta la esperanza para el día del juicio? ¿En qué está puesta su esperanza para el día final que pudiera ser hoy? Usted puede salir de aquí y morir de diversas maneras. Yo también. Todos somos sujetos a la muerte. Y esta pregunta tiene que poder responderse con claridad y no simplemente porque me la aprendí de memoria, que en la iglesia me dijeron que yo tengo que decir algo. ¿Me entienden? ¿Me entienden el riesgo, lo peligroso de simplemente tener una religión de labios, de algo que entiendo aquí y que lo repito y digo que sí, pero que no está aquí? Usted todavía está bajo esclavitud. Todavía de alguna manera está confiando en usted mismo. Y confía en sí mismo. Aquel que está esforzado en hacer cosas para ganarse la salvación, ese está confiando en sí mismo y confía en sí mismo. El que se ve a sí mismo y la verdad que no se ve tan malo y se imagina el juicio final de esta manera. Es un escenario en el que él le parece imposible que cuando Dios lo llame al frente, Dios lo condene. En su mente es imposible, él no es tan malo para eso. En cambio, el que ha nacido de nuevo se siente tan merecedor de la condenación que cuando se imagina el juicio, sabe que Dios tiene todo el derecho de enviarlo a la condenación. Pero también sabe que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino y que Él es la esperanza de todo aquel que cree en Él. Y que todo aquel que va a Él, Jesucristo no le va a echar fuera, sino que le va a perdonar. ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia entre lo que oye, lo que está oyendo la mayoría de personas? ¿Es cristianismo todo lo que nosotros escuchamos? ¿Es cristianismo todo lo que vemos en la televisión? ¿Es cristianismo lo que los testigos de Jehová andan propagando en las calles? Donde le hacen confiar a la persona en sí mismo y no en el Salvador Jesucristo. Donde desechan la obra de Cristo como el sustituto. Ellos no predican eso. Y ahí están rechazando el evangelio de plano. Porque el cristiano piensa en la cruz y se ve ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso ya lo habíamos pasado, ¿verdad? El capítulo 3 de Gálatas. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted ve la religión cristiana como algo personal, es algo entre usted y Dios, o es algo vago. ¿Es usted hijo de la libre? Y vuelvo a enfatizar que la marca distintiva de los hijos de Sara y de los hijos de Agar es lo milagroso del nacimiento. Ese evangelio que le dice a la persona, haga esto para nacer de nuevo, es un evangelio según Agar, según Ismael. ¿Qué había que hacer para que naciera el hijo? Lo natural, el esfuerzo del hombre. Haga esto y nacerá. ¿Qué había que nacer? ¿Qué había que hacer para que naciera Ismael? Nada. No podemos hacer nada. ¿Le molesta al ser humano una religión que le haga ver su incapacidad y que le diga a usted no puede? Por eso están llenos hoy los púlpitos de personas que lo que hacen es decirle a los que están, usted puede.
El verdadero evangelio te dice, usted no puede, pero hay un Salvador que todo lo puede. ¿Ven una diferencia o es lo mismo? La ley condena. De manera que si usted al día de hoy depende de la ley, todavía es esclavo. Pero si está en Cristo, si ha nacido milagrosamente, ya la ley no le puede condenar. Pablo, en la carta de los Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y después los describe. ¿Cómo son esos que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay otros aspectos de este fragmento de la Escritura que quisiera que estudiáramos, pero no hoy, si el Señor lo permite, de hoy en 8. Pero ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer con la palabra que ha escuchado hoy? ¿La va a ignorar? ¿Va a decir, eso ya yo lo sabía? ¿O no entendió y le va a dar igual entender que no entender? Yo pido a Dios que su Espíritu Santo inquiete su conciencia, porque esto es algo de importancia, de vida o muerte, de vida eterna o de muerte eterna. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, cuán inescrutables son tus caminos, pero tú en tu misericordia has revelado tus misterios para que no andemos más en oscuridad y en error y en ignorancia. Que la luz de tu palabra alumbre hoy las conciencias de aquellos que no saben si están en Sara o en Agar, de aquellos que no saben si están en Cristo o fuera de Cristo. Y que tu pueblo hoy, que puede decir que la confianza está completamente en Cristo, hoy se regocija en ti, que tu pueblo te alabe. Qué misericordia más grande la tuya. No podíamos hacer nada, pero tú hiciste lo que era imposible y nos hiciste nacer de manera milagrosa por el agua y por el Espíritu. Mira las almas, mira los corazones. Oh Señor, desciende con el poder de tu Espíritu y aplica esta palabra que hoy hemos meditado en ella. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén.